A lo largo de estos meses hemos tenido oportunidad de ir pasando por todos los barrios de nuestra ciudad. Nos hemos llegado a ver con más de 200 vecinos a lo largo de todo este tiempo, vecinos que nos han podido transmitir directamente cuáles son sus preocupaciones. L'escolta activa ha estat un element fonamental per no deixar ningú enrere. Una escolta activa que ha passat pel propi programa de l'alcaldessa als barris, però també, per exemple, per l'acord de ciutat. Estamos haciendo un seguimiento de cara a dar la mayor respuesta posible. Doncs amb aquesta iniciativa el que volem d'alguna manera és apropar els veïns, en aquest cas els comerços, a la realitat de la ciutat, no? Estamos muy contentos del trabajo que se ha realizado a lo largo de todos estos meses. La verdad es que el recibimiento por parte de los vecinos y vecinas ha sido totalmente extraordinario. Un porcentaje muy elevado de quejas y de la preocupación de nuestros vecinos y vecinas tiene que ver con el civismo, y es por eso que estamos trabajando en la mejora de la limpieza de nuestra ciudad, pero también con una campaña de civismo que nos permita solucionar diferentes problemáticas a lo largo de todos estos meses han ido saliendo. Con esta campaña de civismo daremos respuesta a muchas de las peticiones que nos hacían los vecinos y vecinas a lo largo de todos estos meses. Coses que s'estan fent, projectes que estem fent a la ciutat i que també volem saber quina és la percepció que té la ciutadania respecte a coses tangibles al seu carrer, a la seva ciutat, i que amb el dia a dia li comporten, nosaltres esperem un guany. Per tant, cal valorar com a molt positiu el fet que hi hagi aquesta capacitat d'escoltar de forma activa quines són les necessitats de la ciutadania i que això ajudi a determinar quines són les polítiques que es fan des de l'Ajuntament. Una vez que hemos finalizado este primer ciclo de la alcaldesa Barri a Barri, paseando y viéndonos con los vecinos de todos los barrios, volveremos de nuevo a iniciar este programa en los próximos meses para volver de nuevo a ir a los barrios y volver de nuevo a hablar con vecinos y vecinas de nuestra ciudad.